La mayoría de las personas no tienen la menor idea de que una de las armas más efectivas que los Marines utilizaron en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial fue una lata de sopa. Sí, una lata de sopa vacía y abollada que cualquier soldado habría descartado como basura sin pensarlo dos veces. Y en el momento en que comprendas por qué esta afirmación aparentemente absurda es completamente verdadera, verás cómo una idea imposible destrozó un batallón japonés completo, reescribió la doctrina de francotiradores que los ejércitos de todo el mundo habían desarrollado durante décadas, y cambió el campo de batalla de maneras que los historiadores todavía pasan por alto cuando estudian las campañas del Pacífico buscando las grandes batallas y los momentos dramáticos que capturan la imaginación del público. Porque lo que ocurrió en la isla de Bougainville durante 5 días de noviembre de 1943 no fue suerte del tipo que ocasionalmente favorece a un soldado en el momento correcto. No fue simplemente puntería excepcional del tipo que los instructores de tiro buscan en los campos de entrenamiento, donde los reclutas aprenden a disparar contra blancos de papel que no devuelven el fuego. Fue una trampa psicológica tan simple en su concepto, tan absurda en su ejecución, que los japoneses no tenían absolutamente ninguna defensa preparada contra ella, porque nadie había imaginado que algo así pudiera funcionar en un campo de batalla real, donde hombres entrenados para matar se enfrentaban en combate mortal. Y 112 soldados japoneses murieron intentando comprender qué estaba ocurriendo antes de que sus comandantes finalmente ordenaran cambios doctrinales que admitían implícitamente que habían sido derrotados por algo que no podían explicar ni contrarrestar usando los métodos convencionales que habían funcionado en cada campaña anterior desde que Japón comenzó su expansión por Asia y el Pacífico. Si continúas hasta el final de esta historia, comprenderás el verdadero secreto que la mayoría de los relatos históricos omiten. No simplemente cómo funcionaba el truco mecánicamente, sino por qué funcionaba psicológicamente y por qué esta operación olvidada de 5 días se convirtió en uno de los puntos de inflexión más devastadores y menos comprendidos de toda la campaña del Pacífico, que eventualmente llevaría a la derrota total del Imperio japonés. Un arma de campo de batalla fabricada con basura que cualquier soldado habría tirado sin pensarlo. Un resultado que nadie creyó posible cuando los informes comenzaron a llegar al cuartel general. Y una verdad que casi nadie fuera de los círculos militares más especializados conoció jamás, porque no encajaba en la narrativa heroica que el público quería escuchar sobre cómo se ganó la guerra. La mayoría de los francotiradores son creados a través del entrenamiento intensivo que las Fuerzas Armadas proporcionan a los candidatos seleccionados por su aptitud para el tiro de precisión. Thomas Michael Callahan no fue creado de esa manera porque llegó a la escuela de francotiradores del Cuerpo de Marines ya portando algo que el entrenamiento militar no podía enseñar y algo que los japoneses nunca anticiparían cuando se enfrentaran a él en los confines de una selva tropical que creían dominar completamente. Callahan creció en las montañas Bitterroot de Montana, un territorio salvaje donde un disparo fallado no era simplemente un error que podías corregir en el siguiente intento mientras tu instructor tomaba notas sobre tu técnica. Era una lección brutal que el entorno natural impartía sin misericordia a cualquiera que no la aprendiera rápidamente. Si malinterpretabas el viento por apenas 2 centímetros a 600 metros de distancia, no herías al alce que estabas cazando para alimentar a tu familia durante el invierno. Simplemente lo observabas desaparecer entre los árboles, sabiendo con certeza absoluta que no tendrías una segunda oportunidad, porque el animal había aprendido que había un depredador en el área y no cometería el error de exponerse nuevamente. Ese entorno lo moldeó mucho antes de que el Cuerpo de Marines le entregara un fusil y comenzara a enseñarle las técnicas formales que los manuales militares prescribían para el combate de precisión a larga distancia. No aprendió paciencia en un aula, escuchando a instructores explicar la importancia de esperar el momento correcto para disparar. No aprendió disciplina de un sargento que gritaba órdenes mientras cronometraba ejercicios diseñados para enseñar control bajo presión. Aprendió porque las montañas castigaban a cualquiera que intentara apresurarse, que intentara tomar atajos, que intentara imponer su voluntad sobre un entorno que no perdonaba errores de juicio.
Eso importaba más de lo que nadie comprendió en el momento porque significaba que Callahan llegó al servicio militar con instintos que no podían ser replicados en unas pocas semanas de entrenamiento, por más intensivo que ese entrenamiento fuera. Porque la verdad que la mayoría de las personas pasan por alto cuando escuchan la historia del truco de la lata de sopa es que la innovación de Callahan no nació de la improvisación desesperada de un soldado atrapado en una situación imposible buscando cualquier solución que pudiera funcionar. Nació del reconocimiento de patrones de comportamiento que había estado observando y catalogando mentalmente desde que era un niño aprendiendo a cazar en las montañas de Montana. De observar cómo se comportan los seres vivos cuando perciben algo inusual en su entorno, algo que no encaja con los patrones normales que esperan encontrar. De saber exactamente cuándo la curiosidad natural supera la precaución que debería mantener a una criatura a salvo de los depredadores que acechan esperando exactamente ese momento de vulnerabilidad. Las personas que escucharon la historia después de la guerra pensaron que Callahan había inventado un truco ingenioso en la selva de Bougainville bajo la presión del combate. Una improvisación brillante nacida de la desesperación. No comprendieron que simplemente estaba aplicando lecciones que había estado absorbiendo desde la infancia a través de experiencias que no tenían nada que ver con la guerra, pero que tenían absolutamente todo que ver con la supervivencia en un entorno donde los depredadores y las presas jugaban un juego eterno de ocultamiento y detección. Cuando Callahan se alistó en los Marines después del ataque a Pearl Harbor, que arrastró a Estados Unidos a la guerra, se mezcló con miles de otros voluntarios que llegaban a los centros de reclutamiento motivados por el patriotismo, la indignación o simplemente el deseo de aventura que la guerra parecía prometer a hombres jóvenes que nunca habían viajado más allá de sus pueblos natales. Nada sobre su apariencia física o su comportamiento inicial parecía extraordinario comparado con los otros reclutas que llenaban los campos de entrenamiento donde el cuerpo de marines convertía a civiles en soldados a través de un proceso brutal diseñado para eliminar debilidades y crear guerreros capaces de enfrentar a un enemigo que había demostrado ser formidable en cada enfrentamiento desde que la guerra comenzó. Pero la primera vez que pisó un campo de tiro y levantó un fusil contra los blancos que los instructores habían colocado a distancias progresivamente mayores, esos mismos instructores notaron algo inquietante que lo separaba de los otros reclutas que disparaban a su lado siguiendo las instrucciones que habían recibido durante las clases teóricas. No disparaba como los demás lo hacían siguiendo el patrón que el entrenamiento les había inculcado. La mayoría de los marines en entrenamiento disparaban tan pronto como las miras de su fusil tocaban el centro de masa del blanco, ejecutando el procedimiento exactamente como se les había enseñado. Adquirir blanco, alinear miras, controlar respiración, presionar gatillo. Era un proceso mecánico que producía tiradores competentes capaces de alcanzar blancos a distancias respetables con consistencia razonable. Callahan esperaba. Observaba cómo la hierba alrededor del campo de tiro se inclinaba en una dirección, revelando la velocidad y dirección del viento a nivel del suelo. Observaba cómo el espejismo de calor que se elevaba del terreno bajo el sol derivaba en otra dirección, indicando condiciones diferentes a mayor altura, donde la bala viajaría durante la mayor parte de su trayectoria. Observaba cómo el blanco mismo oscilaba medio centímetro de un lado a otro, respondiendo a ráfagas de viento que apenas eran perceptibles, pero que afectarían la posición del impacto si no las compensaba correctamente. Solo disparaba cuando los tres factores se alineaban de la manera que su experiencia le decía, produciría un impacto preciso. Para los instructores que cronometraban el rendimiento de los reclutas y comparaban sus puntuaciones buscando identificar a los tiradores más prometedores para entrenamiento avanzado, la técnica de Callahan parecía lenta, casi perezosamente deliberada comparada con el ritmo de fuego que los otros reclutas mantenían. Para Callahan era el único momento que tenía sentido disparar porque cualquier otro momento habría sido desperdiciar una bala en un tiro que no estaba completamente bajo su control. Publicó una de las puntuaciones más altas del ciclo de entrenamiento no porque fuera un tirador dotado con algún talento natural sobrehumano para alinear miras y presionar gatillos con suavidad,
sino porque se negaba absolutamente a tomar disparos que no estuvieran en sus propios términos, donde él controlaba todas las variables que podían ser controladas. Esa mentalidad de rechazar cualquier acción que no cumpliera con sus estándares internos de certeza se convertiría en la columna vertebral de absolutamente todo lo que hizo posteriormente en Bougainville, cuando enfrentó a francotiradores japoneses que habían dominado la selva durante meses antes de su llegada. 3 días después de completar el entrenamiento básico de tiro, con calificaciones que lo identificaban como un tirador excepcional, fue transferido a la Escuela de Francotiradores de Exploración, donde recibiría instrucción especializada en las técnicas avanzadas que separaban a los francotiradores militares de los simples tiradores competentes. Aquí es donde comienza el primer malentendido importante sobre Callahan que ha persistido en los relatos históricos durante décadas. Las personas que escuchan su historia asumen que la escuela de francotiradores fue lo que lo convirtió en el operador letal que eventualmente destruiría un batallón japonés usando nada más que latas de sopa y paciencia infinita. No fue así en absoluto. Lo que la escuela realmente hizo fue darle lenguaje formal y estructura doctrinal a instintos que ya poseía de manera completamente desarrollada desde antes de que el cuerpo de marines supiera que existía. El sargento artillero William Henderson, el hombre responsable de enseñar psicología de francotirador a los estudiantes que pasaban por la escuela, lo identificó inmediatamente durante las primeras sesiones de entrenamiento. Mientras otros estudiantes trataban el fusil como su arma principal, el instrumento central alrededor del cual todo lo demás giraba, Callahan trataba el fusil como el último paso en un proceso mucho más largo que comenzaba mucho antes de que el arma fuera siquiera levantada hacia un blanco. La primera conferencia de Henderson comenzó con una línea que permaneció con Callahan para siempre, grabada en su memoria como uno de esos momentos de claridad que transforman cómo una persona comprende su oficio. El disparo es el final de la operación, dijo Henderson mirando a los estudiantes que esperaban instrucciones sobre técnicas de tiro avanzadas. No es el comienzo, es el final. Luego Henderson explicó la parte que separa a los francotiradores ordinarios de los depredadores verdaderamente letales que pueden cambiar el curso de batallas enteras operando solos o en equipos pequeños contra fuerzas enemigas numéricamente superiores. Un francotirador que busca blancos activamente, moviéndose por el campo de batalla, escaneando posiciones enemigas esperando que alguien se exponga lo suficiente para ofrecer un disparo, es predecible de maneras que un enemigo inteligente puede explotar. Sus patrones de movimiento pueden ser anticipados. Sus posiciones probables pueden ser calculadas. Contramedidas pueden ser desarrolladas porque su comportamiento sigue reglas que pueden ser comprendidas y explotadas. Un francotirador que crea blancos manipulando el entorno de maneras que fuerzan al enemigo a exponerse en momentos y lugares de su elección es una amenaza de un orden completamente diferente porque ha tomado control de la situación de maneras que el enemigo no puede anticipar ni contrarrestar usando métodos convencionales. Y un francotirador que moldea las decisiones del enemigo antes de que el enemigo siquiera sepa que está siendo manipulado, se convierte en algo completamente diferente, algo que trasciende las categorías normales de combatiente que los manuales militares reconocen. La mayoría de los estudiantes en la clase de Henderson luchaban con ese concepto porque contradecía todo lo que habían aprendido sobre el combate, donde se suponía que debías encontrar al enemigo, apuntar y disparar. Callahan no luchó con el concepto en absoluto. Se inclinó hacia él como alguien que finalmente escuchaba expresado en palabras algo que siempre había comprendido instintivamente, pero que nunca había articulado conscientemente porque nunca había necesitado explicárselo a nadie más. Esa era exactamente la manera en que cazaba alces en las montañas de Montana donde había crecido. No perseguías al animal a través del terreno esperando alcanzarlo eventualmente si eras lo suficientemente persistente. Forzabas al animal a hacer el único movimiento que no podía permitirse hacer, el movimiento que lo expondría en el momento exacto en que estabas preparado para aprovechar esa exposición. Durante los ejercicios de acecho que formaban parte central del entrenamiento de francotiradores, la diferencia entre Callahan y los otros estudiantes se volvió obvia para cualquiera que observara su desempeño.
Otros estudiantes intentaban acercarse lo máximo posible al objetivo, usando técnicas de camuflaje y movimiento que minimizaran sus posibilidades de ser detectados mientras avanzaban hacia posiciones de disparo. Callahan intentaba ser olvidado completamente, desaparecer tan totalmente del paisaje que los observadores que lo buscaban eventualmente concluyeran que simplemente no estaba allí y dejaran de buscar. En la prueba final del curso, instructores armados con binoculares de alta potencia escanearon el campo de entrenamiento durante horas buscando cualquier señal de los estudiantes que se habían infiltrado en el área con órdenes de alcanzar posiciones de disparo sin ser detectados. Identificaron movimiento de casi todos los participantes, un cambio sutil en el patrón de la hierba aquí, un destello de metal allí, una silueta que no encajaba con el terreno circundante más allá. Pero de Callahan no detectaron absolutamente nada durante toda la duración del ejercicio, sin importar cuántas veces escanearan las áreas donde lógicamente debería haber estado basándose en los puntos de partida asignados y las rutas probables hacia los objetivos designados. 9 horas después de que el ejercicio comenzara, simplemente se levantó de una posición que había ocupado durante horas sin moverse lo suficiente como para perturbar una sola hoja de hierba, completamente calmado y descansado como si hubiera estado durmiendo en lugar de ejecutando una infiltración táctica, y anunció a los instructores que había estado listo para disparar durante aproximadamente 15 minutos, pero no había visto razón para revelar su posición hasta que el ejercicio terminara oficialmente. Henderson lo apartó después de la graduación de la escuela para una conversación privada que ningún otro estudiante de su clase recibió. «Estás pensando como un cazador», le dijo a Callahan con un tono que mezclaba aprobación con advertencia. «Eso es bueno porque te da ventajas que otros francotiradores no tienen. Pero deja de asumir que el enemigo es un animal que se comportará de las maneras que los animales se comportan cuando son cazados. Los animales huyen del peligro cuando lo detectan porque sus instintos de supervivencia los impulsan a alejarse de cualquier amenaza potencial lo más rápido posible. Los soldados investigan porque han sido entrenados para enfrentar amenazas en lugar de huir de ellas, porque la curiosidad profesional los impulsa a comprender qué está ocurriendo en su entorno, porque su orgullo y su sentido del deber les impiden retirarse de algo que no comprenden completamente. Aprende esa diferencia entre cómo reaccionan los animales y cómo reaccionan los humanos entrenados para el combate, y podrás superar mentalmente a cualquier enemigo que enfrentes sin importar cuán hábil o experimentado sea. Esa única corrección que Henderson ofreció a Callahan durante aquella conversación privada después de la graduación, los animales huyen mientras los soldados investigan, se convertiría en el eje sobre el cual toda la operación de Bougainville giraría semanas después, cuando Callahan enfrentara francotiradores japoneses que habían dominado la selva durante meses y que habían matado a docenas de marines que intentaron desalojarlos usando tácticas convencionales de contrafrancotirador. Y esta es la parte que casi ningún relato histórico enfatiza cuando cuenta la historia de lo que Callahan logró en aquella isla del Pacífico. El arma verdadera de Callahan no era su precisión con el fusil, aunque era indudablemente un tirador excepcional. Era su comprensión de la curiosidad humana y cómo podía ser explotada para crear vulnerabilidades en enemigos que de otra manera serían casi imposibles de alcanzar. No derrotó a los japoneses porque era mejor tirador que sus francotiradores que habían perfeccionado su arte durante años de combate en China y el Pacífico. Los derrotó porque sabía exactamente cuándo los hombres no pueden resistir mirar algo inusual, incluso cuando todas sus instrucciones y todo su entrenamiento les dicen que no deberían exponerse para satisfacer esa curiosidad que les carcome. Esa percepción no era dramática de la manera que las hazañas militares suelen serlo. No era glamorosa ni se prestaba a descripciones heroicas del tipo que los periodistas buscan cuando escriben sobre la guerra. Pero era la semilla de la idea que posteriormente destruiría la capacidad de un batallón japonés completo para confiar en sus propios sentidos, para interpretar correctamente lo que veían, para tomar decisiones tácticas basadas en información confiable. Una infancia entera pasada leyendo el viento y los patrones de comportamiento animal en las montañas de Montana.
una lección de escuela de francotiradores sobre la diferencia entre comportamiento animal y comportamiento humano bajo presión. Una mente que comprendía la diferencia fatal entre instinto y disciplina entrenada. Todo estaba a punto de colisionar en una isla que los japoneses creían tener completamente asegurada bajo su control. Y en cuestión de días después de que Callahan llegara y comenzara a implementar las ideas que había estado desarrollando, esa creencia japonesa de seguridad y toda su red de inteligencia táctica se desmoronarían bajo el peso de un truco tan absurdo que nadie jamás imaginó que podría funcionar contra soldados profesionales entrenados para el combate. Callahan llegó a Bougainville esperando una lucha brutal del tipo que había escuchado describir a los veteranos de campañas anteriores en el Pacífico. No esperaba el momento que definiría absolutamente todo lo que haría durante los siguientes días y que cambiaría fundamentalmente su comprensión de cómo debía aproximarse al problema de los francotiradores japoneses que dominaban la selva. Durante una semana después de su llegada, operó como cualquier otro marine en la isla, manteniendo líneas defensivas, ejecutando patrullas de reconocimiento, intentando comprender una selva donde cada sombra parecía una tronera de disparo y donde los francotiradores japoneses estaban en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. Los francotiradores enemigos raramente disparaban dos veces desde la misma posición porque comprendían que el segundo disparo revelaría su ubicación a los marines que ya estarían buscándolos después del primero. Conocían el terreno con una intimidad que solo meses de operación continua podían proporcionar. Dominaban las copas de los árboles donde habían construido plataformas de disparo camufladas que eran prácticamente invisibles desde el suelo. Pero el disparo que cambió la vida de Callahan no fue uno que él efectuara contra un enemigo identificado. Fue el disparo que mató al hombre junto a él mientras observaban una posición sospechosa que parecía perfectamente ordinaria y completamente inofensiva. 8 de noviembre de 1943. Callahan y su observador, el cabo James Rivera, estaban estudiando un parche de vegetación sospechoso que no presentaba nada obviamente hostil, pero que había llamado la atención de Callahan por razones que no podía articular completamente. Nada especial que pudiera señalar a un observador casual. Nada que pareciera diferente de los cientos de otros parches de vegetación idénticos que cubrían la selva en todas direcciones. Habían levantado sus binoculares 1000 veces antes durante la semana que llevaban operando juntos, escaneando posiciones potenciales, buscando cualquier señal de presencia enemiga que justificara acción ofensiva. Rivera levantó los suyos durante 3 segundos mientras ajustaba el enfoque para examinar mejor el área que Callahan había indicado. 3 segundos fue tiempo suficiente para morir. Una sola bala, limpia y precisa en su trayectoria, silenciosa hasta el momento del impacto que llegó sin advertencia, cortó el aire desde una posición de disparo oculta a casi 600 metros de distancia, donde ninguno de ellos había detectado amenaza alguna, a pesar de sus esfuerzos por escanear el terreno buscando exactamente ese tipo de peligro. Rivera cayó instantáneamente sin lucha, sin palabras finales, sin el dramatismo que las películas asocian con la muerte en combate. Solo el golpe sordo de un cuerpo colapsando en el barro de la selva, mientras la vida abandonaba a un hombre que había estado completamente vivo 3 segundos antes. Callahan no se movió después del impacto. No porque fuera valiente de la manera que los relatos heroicos describen el coraje bajo fuego, sino porque comprendió instantáneamente lo que había ocurrido y las implicaciones tácticas que ese disparo revelaba sobre el enemigo que lo había efectuado. Un francotirador con esa disciplina no dispara 2 veces desde la misma posición, exponiendo su ubicación a represalias. Un francotirador con esa habilidad no se revela con disparos de seguimiento que permitirían a los observadores triangular su posición. Rivera no había sido muerto por un disparo afortunado de un tirador mediocre que había tenido suerte. Había sido asesinado por alguien que Callahan reconoció instantáneamente como un depredador que comprendía patrones de comportamiento tan bien como él mismo los comprendía. Así que Callahan permaneció inmóvil durante 30 minutos después del disparo, sin moverse, apenas respirando,
permitiendo que la selva se asentara a su alrededor, volviendo a sus ritmos normales que habían sido interrumpidos por el sonido del disparo y la violencia súbita de la muerte. No escaneó frenéticamente buscando al tirador, sabiendo que cualquier movimiento lo expondría al mismo destino que Rivera. No entró en pánico ni llamó apoyo de artillería que habría destrozado hectáreas de selva sin garantía alguna de alcanzar al francotirador que ya se habría movido. Hizo algo mucho más peligroso y mucho más útil que cualquiera de esas reacciones instintivas. Pensó. Reprodujo mentalmente el movimiento de Rivera en el momento del disparo, el ángulo en que había sostenido los binoculares, el reflejo de luz solar que el cristal de las lentes habría producido en esa posición específica. Calculó el arco de la bala basándose en el ángulo de entrada de la herida que había matado a su compañero. Visualizó cómo el francotirador japonés se había posicionado para ver sin ser visto, para esperar pacientemente hasta que un blanco se presentara, para ejecutar un disparo perfecto y desaparecer antes de que cualquier represalia fuera posible. Pieza por pieza, la geometría del encuentro se formó en su mente como un rompecabezas tridimensional donde cada elemento encajaba con los demás, revelando la imagen completa de lo que había ocurrido. Sabía exactamente con qué tipo de hombre estaba tratando. Disciplinado hasta un grado que pocos francotiradores alcanzaban. Paciente de maneras que requerían entrenamiento y temperamento excepcionales. Metódico en su aproximación al combate de una manera que indicaba años de experiencia refinando su arte. Alguien que no caería ante tácticas estándar de contrafrancotirador, porque probablemente había visto esas tácticas docenas de veces antes y había desarrollado contramedidas para cada una de ellas. Los Marines habían intentado cazar a los francotiradores japoneses durante semanas, usando todos los métodos que la doctrina prescribía, y habían perdido hombres en cada intento porque estaban jugando el juego según reglas que favorecían a defensores que conocían el terreno y que habían tenido meses para preparar posiciones desde las cuales podían matar con impunidad. Callahan recuperó el cuerpo de Rivera él mismo, arrastrándolo a través del barro hasta las líneas estadounidenses sin solicitar ayuda que habría expuesto a más hombres al francotirador que todavía observaba el área esperando exactamente ese tipo de oportunidad. Fue directamente a su oficial comandante con una solicitud que los oficiales no solían escuchar de francotiradores que acababan de perder a sus observadores. No pidió refuerzos que habrían proporcionado más blancos para el enemigo. No pidió misiones de fuego de represalia que habrían destrozado selva sin alcanzar a un tirador que ya se había movido. Pidió latas de sopa vacías, alambre de comunicaciones dañado y permiso para operar solo durante los 1000 próximos días, implementando una idea que había comenzado a formarse en su mente mientras yacía inmóvil en el barro junto al cuerpo de su compañero muerto. El oficial lo miró como si hubiera perdido la razón por el trauma de ver morir a Rivera junto a él. Pero algo en la calma absoluta de Callahan, en la certeza fría que emanaba mientras explicaba lo que necesitaba sin revelar completamente lo que planeaba hacer con esos materiales aparentemente inútiles, convenció al oficial de aprobar la solicitud, aunque no comprendía qué posible uso militar podían tener latas de sopa vacías contra francotiradores japoneses que habían demostrado ser letalmente efectivos contra todo lo que los Marines habían lanzado contra ellos. Callahan pasó la noche preparando su equipo con la meticulosidad de alguien que comprende que cada detalle importa cuando la diferencia entre el éxito y el fracaso se mide en milímetros y milisegundos. Lo que Callahan había comprendido mientras yacía junto al cuerpo de Rivera era algo que contradecía toda la doctrina de contrafrancotirador que el cuerpo de marines había desarrollado durante décadas de experiencia en combate. No iba a superar a los francotiradores japoneses siendo mejor tirador que ellos, porque eso requeriría exponerse para tomar disparos, y cualquier exposición contra tiradores de ese calibre significaba muerte casi segura. En lugar de eso, iba a explotar la única debilidad que había identificado en el comportamiento del francotirador que había matado a Rivera. La misma profesionalidad y disciplina que hacía a estos tiradores tan letales también los hacía curiosos, de maneras que podían ser explotadas por alguien que comprendiera la psicología humana tan bien como comprendía la balística.
Henderson le había enseñado que los animales huyen del peligro mientras los soldados investigan. Los francotiradores japoneses eran soldados excepcionalmente entrenados cuyo trabajo requería observar su entorno constantemente buscando amenazas y oportunidades. No podían simplemente ignorar anomalías en su campo de visión porque ignorar algo inusual podría significar pasar por alto un peligro que los mataría o una oportunidad que perderían. Callahan colocó las latas de sopa vacías en posiciones cuidadosamente calculadas a lo largo del perímetro donde operaba, montándolas en palos cortos, orientándolas en ángulos específicos que captarían la luz del sol de la mañana y la reflejarían hacia las posiciones elevadas donde sabía que los francotiradores japoneses observaban las líneas estadounidenses. Los reflejos producidos por las latas eran intermitentes y misteriosos, diferentes de los destellos de binoculares o miras telescópicas que los japoneses habían aprendido a identificar y explotar. Eran lo suficientemente inusuales como para despertar curiosidad profesional en observadores entrenados que necesitaban comprender qué estaba produciendo esas señales luminosas que no encajaban en ningún patrón conocido. Pero investigar significaba moverse, y moverse significaba exponerse aunque fuera brevemente, y exponerse aunque fuera brevemente significaba que Callahan, esperando pacientemente con su fusil, apuntando hacia las posiciones desde donde lógicamente vendría el movimiento, tendría el disparo que necesitaba. Los primeros 2 días produjeron resultados que nadie habría creído posibles basándose en las semanas anteriores de fracasos contra los mismos francotiradores japoneses. Callahan eliminó 17 tiradores enemigos que habían sobrevivido todo lo que los marines habían lanzado contra ellos, pero que no pudieron resistir la compulsión de investigar las anomalías luminosas que aparecían en sus campos de observación. Cada muerte reducía la cobertura que los francotiradores japoneses podían proporcionar y aumentaba la presión sobre los sobrevivientes para investigar qué estaba ocurriendo con sus camaradas que desaparecían uno tras otro sin que nadie comprendiera exactamente cómo estaban siendo eliminados. Para el 5.º día, el batallón japonés había perdido 112 hombres ante un enemigo que nunca vieron, que nunca comprendieron, y contra el cual no tenían defensa porque la trampa explotaba la misma curiosidad profesional que los hacía efectivos en su trabajo. Los informes de inteligencia capturados después de la campaña revelaron que los japoneses habían añadido nuevas doctrinas específicamente diseñadas para contrarrestar lo que Callahan había hecho. No investigar anomalías luminosas, evitar exposición durante verificación de señales, asumir que estímulos desconocidos son engaño enemigo. Estas páginas no existían antes de Bougainville porque, antes de Bougainville, nadie había pensado en usar la curiosidad humana como arma letal. Callahan no había superado a los japoneses disparando mejor que ellos. Los había superado pensando diferente, forzándolos a jugar un juego cuyas reglas él había creado y que favorecían absolutamente todo lo que él hacía bien mientras penalizaban las mismas cualidades que hacían a los francotiradores japoneses letales contra enemigos convencionales. Después de la guerra, Callahan regresó a Montana donde enseñó en escuelas secundarias durante décadas sin mencionar jamás lo que había hecho en Bougainville. Cuando murió en 2003, las palabras francotirador marino aparecieron solo una vez en su obituario. Pero en el Museo Nacional del Cuerpo de Marines en Virginia, su fusil Springfield descansa silenciosamente detrás de un cristal. Junto a él hay 3 latas de sopa abolladas y oxidadas que la mayoría de los visitantes pasan sin detenerse. No se les ocurre que unos trozos de metal sin valor alguno una vez paralizaron la capacidad de un batallón japonés para confiar en lo que veían. Pero esas latas no están exhibidas porque sean reliquias de un episodio extraño de la guerra. Están exhibidas porque representan una verdad sobre el combate que las personas frecuentemente olvidan. Las batallas son moldeadas por el pensamiento mucho más que por las armas. Y a veces, para encontrar el punto ciego de un enemigo aparentemente invencible, no necesitas ópticas de alta potencia ni tecnología avanzada. Solo necesitas una lata de sopa vacía y la imaginación para ver posibilidades que nadie más ha considerado.